Una de las ventajas que el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, tiene cuando se interesa por conocer el significado de las palabras en que fue escrita la Biblia, es que se enriquece mucho. El lenguaje tuyo y mío se enriquece mucho y podemos encontrar un significado muy cercano al significado con que se escribió la palabra. La intención del escritor la podemos entender mucho mejor cuando encontramos el significado de las palabras. Por eso es que siempre estamos tratando de averiguar qué quería decir el escritor cuando escribió lo que escribió y que fue traducido al español. Y de pronto se perdió un poquito la fuerza de esa palabra, la identidad de esa palabra, el significado de esa palabra. Por eso siempre, mi hermano, tenga la buena costumbre de tener a su alcance una concordancia, la concordancia que le dice el significado de las palabras, de esas palabras que usted está leyendo en español, cuál es el significado de esa palabra en el idioma original, en el hebreo o en el griego. Amén. Estamos en estos viernes entonces estudiando los pecados que muy seguramente cometieron nuestros antepasados. Y nos estamos acercando a unos pecados que, Dios mío, ninguno de nosotros podría decir, yo como que no los he practicado y creo que mis padres no lo practicaron. Por el contrario, cuando vamos avanzando, estamos en los pecados de muerte. ¿Sí recuerdan? Pecados de muerte. ¿Qué pecados de muerte hemos visto? Yo ahora les recuerdo. Sí, entonces nos falta un pecado de muerte. Y bueno, vamos a estudiarlo. Ese tiene un poquito de comida. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5:19. Léalo conmigo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Detengámonos allí. Entonces dijimos 21, envidias, no. Homicidios, borracheras, orgías. Quiero decirle que lo último que estudiamos fueron las borracheras, pero las orgías tiene que ver con las borracheras. Las orgías, a ver, le voy a decir lo que significa en el diccionario español la palabra orgía, y es como el concepto que nosotros hemos tomado de la palabra orgía. El diccionario dice reunión de personas, medítelo, conéctelo, reunión de personas en la que se practica sexo sin moderación y generalmente se consume alcohol y otros estimulantes. Un segundo significado del diccionario de la lengua española es exceso o gran abundancia de algo. Y se le acerca entonces, en este segundo significado, se le acerca al significado de la palabra, de la intención con que fue escrita la palabra aquí en Gálatas 5:21, de la palabra orgías. Estoy todavía en el diccionario. Exceso o gran abundancia de algo. Ahora, cuando nosotros vamos allí a la Biblia, el 2970 dice que tiene una raíz, que es el 2749. Pero el 2970 dice así, desenfreno, como dejando suelto, glotonería, y repite la palabra orgía. Mírelo, desenfreno, como dejando suelto, glotonería y orgía. Listo. Vamos tomando la idea de lo que quiere decir. Si vemos el 2749 dice keimaí, voz media de un verbo primario, yacer, estirado. Esto está significando relajamiento, reposo, yacer estirado, literalmente o figurativamente, hallar, establecido, guardar, acostar, asentar, bajo, dar, poner.
y dice compare con 5087, no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué es lo que está diciendo el significado de la palabra orgía en su primer significado y en la raíz? La palabra orgía, para el que la escribió, para la palabra que usó el escritor, digamos que fue Pablo o uno de sus asistentes, él estaba planteando la palabra orgía como el exceso del placer en cualquier área, la falta de control. Cuando dice como dejando suelto, es eso, como que yo puedo hacer lo que sea, como que yo tengo libertad. Por eso Pablo por allá en la carta a los Corintios dice, oiga, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí se conecta? Eso. Entonces pensemos en la palabra orgía como, pero lo vamos a comprobar, vamos a estudiar cada una de estas palabras, como el exceso de todo lo malo, el exceso de todo lo que no debería permitir el ser humano porque lo lleva a la muerte. Vamos a ver. Aquí hay unas palabras en el significado, en el primer significado, 2970, dice así, desenfreno, como dejando suelto, glotonería. Vamos a estudiar esas dos palabras, desenfreno y glotonería. Si vamos nosotros a primera carta de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 4:1 dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, entendamos el padecido por nosotros en la carne, no lo entendamos como que sufrió la cruz, sufrió los clavos, sufrió el látigo. No, entendámoslo como que Jesucristo tuvo que vivir en un cuerpo humano. Jesucristo tuvo que enfrentar la tentación, la atracción del mundo, todo lo que el mundo tiene para atraer al pecado, hacia el pecado, a la humanidad. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Allí les recomendaría un estudio que se llama La muerte de Cristo en mí, que es donde hablamos cómo Él murió. Primero murió a la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, para después poder entregar su cuerpo, oiga, dignamente, un cuerpo digno de ser recibido, una sangre que se derramó y que el Padre la aceptó como un pacto nuevo y eterno. Si el Señor Jesucristo hubiera sido bien mundano, si hubiera tenido por ahí pecaditos escondidos, no sirve, no califica. Nuestro Padre no lo hubiera aceptado para que fuera autor de eterna salvación para usted y para mí. No lo acepta. Por eso está hablando de eso. Y dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, quien se ha negado a los placeres de la vida, quien se ha negado a lo malo, al pecado, quien se ha negado a la mundanalidad, entonces dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya sabe que la palabra concupiscencia es la expectación, específicamente por lo prohibido. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y empieza diciendo el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, ahí están las obras de muerte, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oiga, entonces, dice el 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces aquí encontramos la palabra que estábamos buscando, desenfreno. ¿Recuerda? Que la palabra orgías en el 2970 dice desenfreno, como dejando suelto.
Entonces tomamos esta palabra desenfreno, y esta palabra desenfreno es la 401. 401. La 401 entonces dice así, de un compuesto de 303, verter, derramar, propiamente efusión, es decir, figurativamente licencia. ¿Licencia para qué? Para hacer lo malo. Es ahí donde usted puede conectarse con aquellos cristianos que le dicen que va, lo que pasa es que yo no soy religioso, que va, yo me tomo un trago, yo me tomo dos, no importa, es que yo soy un cristiano maduro, que va, yo participo de las fiestas allá, pero eso no quiere decir que yo esté idolatrando, no, y hago esto y hago aquello, pero él tiene licencia para hacer lo malo, para vivir en el mundo común y corriente, como que no hubiera conocido a Cristo. Y la Biblia dice entonces que eso se llama, ¿cómo se llama? Desenfreno. ¿Cómo se llama? Desenfreno. Y en ese desenfreno el cristiano no puede vivir. Desenfreno de disolución. El desenfreno de disolución, ¿qué significa la palabra disolución? Ese es el 8:10. 8:10, disolución. Propiamente disolución, es decir, libertinaje. Entonces la palabra orgía significa eso, desenfreno, licencia para hacer lo malo, para vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a las expectativas de la mente, en un libertinaje impresionante. Yo puedo hacer, yo puedo decir, yo puedo ir, yo puedo venir. Y entonces esto nos recuerda al predicador Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón se pervirtió, el rey Salomón se desvió, el rey Salomón dejó de obedecer al Señor precisamente porque quiso agasajar su carne, agasajar sus ojos, su alma, darle todo el placer que podría a su alma. Él dijo, ¿para qué me sirve el dinero si no lo puedo disfrutar? ¿Para qué me sirve ser rey si yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana? Si yo no puedo darle a mis ojos lo que pidan y agasajar a mi alma con vino, con ungüentos, con mujeres, ¿de qué me sirve ser rey? Él lo dijo de esa manera. Y mire, si usted lee, si usted va conmigo a Eclesiastés, capítulo 2, versículo número 10, está hablando precisamente Salomón. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No es difícil entonces, según las palabras de Salomón, que está diciendo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No podemos nosotros, ignorar que lo que hizo Salomón fue precisamente ir hacia el desenfreno. Muchas mujeres, mucho vino, quién sabe qué clase de shows. Dice él, léalo, Eclesiastés 2:10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Placer, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte de toda mi faena. Entonces estamos diciendo que el desenfreno lleva precisamente a un libertinaje, licencia para darle el gusto que sea al alma. ¿Dónde está entonces el pecado de muerte? Porque aquí, vámonos a lo que estamos viviendo y a lo que vivieron nuestros padres. Pero me parece importante mostrarle otro texto. Dice, primera carta de Juan, capítulo 2, y es ahí donde nosotros entendemos por qué es que nosotros debemos de determinarnos a no vivir practicando esa obra de la carne llamada orgías. Primera carta de Juan 2:15 dice,
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y la Biblia no se equivoca, todo lo que estableció el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante es. Entonces, la falta de dominio propio lleva a las personas a multiplicar sus malos hábitos y costumbres. Los malos hábitos y las costumbres no propias de un ser humano en Cristo llevan a la desgracia, llevan a las enfermedades, llevan a que se alteren todos los sistemas del cuerpo. Oiga, en sus generaciones cometiendo toda clase de excesos, toda clase de pecados sexuales, de ocultismo, de todo lo que usted vea, el hombre se pervirtió a través de practicar las orgías. Romanos capítulo 13, y me falta, por eso lo llevo a Romanos capítulo 13, para que miremos el significado de la palabra orgías. Hay dos palabras muy importantes que ya le estamos descubriendo. Romanos 13, 11. Vamos a leer hasta el versículo 14. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire que aquí se describe en este texto lo que es las orgías, el exceso de todas las cosas. Pero me llama la atención, siempre teniendo en cuenta el significado de la palabra orgía, que por allí apareció la palabra glotonería. Glotonería. Entonces la palabra glotonería tiene que ver con el 2970. ¿Sabe qué significa el 2970? Lo mismo que orgía. ¿No le parece como muy curioso? 2970 vuelve otra vez. Desenfreno, como dejando suelto. Vaya, haga lo que quiera. Desenfreno, como dejando suelto. Glotonería, orgía. Bueno, ahora sí. Entonces, ahora sí, pongámonos a pensar. ¿Qué es lo que el ser humano ha practicado con tanta facilidad? ¿Qué es lo que por cultura el ser humano ha hecho? Hacer lo que se le dé la gana. Piensa en eso. Hacer lo que se le dé la gana. ¿A usted le enseñaron a comer con moderación, a comer realmente las cosas que le hacían provecho a su cuerpo? No. Puede que le hayan dicho, mire, no, pero... Y al que le enseñaron, cuando ya pudo hacer lo que quiso, se mandó a hacer 3 libras de arroz. ¿O no? Un guacamole, 2 libras de papa sudada, con sal, ¿sí o no? Unas empanadas con ajipique, un chicharrón de 12 vagones, etcétera. ¿Qué le quiero decir, hermano? Mire, nosotros, ponle cuidado a esto, por favor, ponle la atención. Nuestra vida sin Cristo fue rodeada de prácticas que la Biblia llama orgías, excesos. El licor, la misma comida, el sueño. Era algo suelto, era algo sin límite, era algo incontrolable. Era algo que sencillamente cada uno hacía lo que quería. Ve, pero no, déjeme, yo veré. ¿Cuál es el problema? Piense, hablábamos sin cesar. Eso tiene que ver con los excesos. Eso tiene que ver con el libertinaje. Yo veré lo que digo, y es que yo sé, pero es que estás criticando. No, déjeme, ¿acaso usted vivió eso?
sería muy importante que nosotros pudiéramos entender que sí o sí, todos nosotros hemos vivido esa situación, que nuestros padres la vivieron. ¿Y por qué es un pecado de muerte? Porque todo exceso lleva a la muerte. Escúcheme, la droga, el licor, ¿cuánta gente muere por problemas de su sistema digestivo, el hígado, los riñones dañados? Por la droga, hermano, cada vez crece más el consumo de droga. Cada vez más ahora, nosotros que con mucho orgullo yo conocí la iglesia cristiana y yo escuchaba que con mucho orgullo el cristiano decía esto: los cristianos no bebemos, pero comemos. Y yo decía, porque también todo lo que se haga sin un equilibrio es dañino. Hoy entonces la gente se está muriendo de accidentes cardiovasculares, la gente se está muriendo de accidentes cerebrovasculares, está quedando en un estado terrible. Pero somos cristianos. Pero tenemos que darnos cuenta que todo exceso, todo desenfreno lleva a la muerte. Todo exceso, todo desenfreno lleva a la muerte. Hermano, consumir cualquier clase de cosas. La gente, bueno, el gobierno, nuestro gobierno no es un gobierno de prevenir, ¿no? Ahora hay por ahí uno que otro, alguna que otra publicidad preventiva. Tenga cuidado con el azúcar, tenga cuidado. Bueno, pero eso no ha sido así. No, nuestro gobierno no ha sido de aquellos que educan a la gente para que después no tengan que vérselas frente a un estado de salud tan lamentable que ya no tiene solución. Ya usted dañó los riñones, ya usted dañó el hígado, ya usted dañó la sangre está en algo terrible. ¿Y por qué? Por cosas tan sanas como comer a diario, imagínense. Por cosas tan sanas como ingerir el alimento, como tener una costumbre inofensiva, me decía alguien, inofensiva. Y ese alguien, un cristiano de mucho tiempo, de muchos años, pero que él tenía que tomar una bebida gaseosa al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y en la congregación donde él trabajaba, mantenía esa bebida gaseosa de una marca en especial, y eso a toda hora tomaba de eso. ¿Sabe qué pasó? Le identificaron que sus venas, sus arterias, estaban estrechas porque tenía una acumulación de grasa, óigame, grasa que había sido convertida, de azúcar convertida en grasa, una grasa que proviene del azúcar, y sencillamente que tenían que hacerle unos remiendos, digámoslo así, ¿sí? Permítame decirlo, que tenían que quitarle unas venas de por aquí para ponerle acá, porque eso estaba taqueado. Y el médico le decía, usted tiene unas costumbres alimenticias muy horrorosas, terribles. El azúcar que usted ingiere es tan impresionante que mire cómo le tiene las venas. Una en un promedio de 25 centímetros estaba tapada, 25 centímetros. La otra 12 centímetros, pero estaban ya a punto de taponarse. Para que sucediera aquello que la gente dice, la muerte silenciosa. De un momento a otro, la persona se paró, ya se murió, ¿y qué pasó? Entonces, por eso es que el exceso de estas cosas, si no lo mata físicamente, lo mata espiritualmente. Porque si la persona tiene exceso de otra clase que no sean alimenticios, tiene exceso de dormir, esa persona va a vivir pobre y la gente lo va a catalogar como, vea, evangélico. Se puso a ir a una iglesia y mírelo, ahí está. Se da cuenta y el tipo va a volver atrás y entonces ya, sencillamente ya no es una muerte física, sino una muerte espiritual, eterna. De tal manera que nosotros deberíamos ponerle cuidado a eso. Pongámosle atención por lo que dice la Biblia, no por lo que de pronto
nosotros aquí podamos hablar. Hablando de la glotonería, que significa obesidad, hablando de la lengua, que tiene que ver con el exceso de lo que yo expreso en mi corazón, hablando de esas cosas, miremos algunos textos bíblicos. Santiago, capítulo número 3. Santiago, capítulo número 3. Si usted se va a ir acordando que en su casa, cuando usted era niño, allá se hablaba mal de todo mundo. Pues yo no sé, pero en la mía sí, en mi casa sí. Capítulo 3 de Santiago, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es muy necesario, iglesia, que nosotros entremos en el conocimiento y en el entendimiento de la Biblia. Si hemos creído que hablar por hablar, que hacer comentarios del uno y del otro, que eso no ofende a Dios ni lastima a nadie, no, hermanos, no. No, se llama orgía. Ese pecado, esa obra de la carne se llama orgía. El estar criticando, el estar opinando del uno y del otro, el estar diciendo y poniendo ejemplos de que vea, por ejemplo, el hermano fulano, ¿cuánto tiempo ahí? Y preocúpese por usted, y si tiene algo que mejorar en el hermano, vaya y dígale. Si tiene algo que colaborarle, si tiene algún consejo que darle, vaya y dígale. No hable por detrás, no critique, que ese es parte del desenfreno del hombre. El desenfreno es algo que el ser humano se ve impulsado a hacer: comer, hablar. Y mire lo que dice la lengua. De la lengua dice que la lengua se inflama la rueda de la creación, y la misma lengua es inflamada por el infierno. Por eso es que la Biblia dice que en la mucha palabrería nunca falta el pecado. Siempre habrá pecado en aquellos que empiezan a hablar y no quieren parar. Y no, que es que vea, no, que es que aquello, no, que es que a mí me gustaría, no, que es que a mí no me agrada. No, por favor. No. Le digo algo para que usted lo medite y lo estudie. Le voy a decir algo. Es una obra de la carne cuando una esposa empieza a hacer comentarios delante de sus hijos de los defectos de su esposo. Eso mata el respeto en los hijos. Estamos hablando de muerte. Eso mata el amor. Es una obra de la carne y es un pecado cuando el esposo, queriendo justificar sus errores, entonces reúne los hijos y empieza a hablar mal de la esposa. Está mal, escúcheme, está mal que usted vaya a la casa y empiece a comentar el impasse que tuvo con el profesor de discipulado, con el ujier de la congregación. Es que ese hermano, yo no sé, me la montó. Y usted se lo dijo, sí, ahí se lo grité, pero seguís hablando, no quedaste en paz. Si lo corregiste y lo amonestaste, ¿por qué sigues hablando? ¿Por qué ese ímpetu, ese desenfreno de seguir hablando? Eso mata. Mire, le digo una cosa, en medio de la iglesia la unidad ha muerto a causa de la lengua. La unidad en la congregación, usted no encuentra unidad en las congregaciones, no, porque un pastor se siente mejor que otro y habla mal de ese, y habla mal del otro. Porque unos cristianos se sienten mejor que otros cristianos y empiezan a hacer comentarios, que ellos no ayunan lo que nosotros ayunamos, que ellos no oran, ellos, mejor dicho, están en la carne. Y parece que alguien nos hubiera dado autorización a vivir en ese desenfreno de hablar por hablar. No, hermano, ninguno de nosotros tenemos derecho a criticar ni a murmurar de otro. Vaya y dígale el defecto que le ve,
el error que está cometiendo, vaya y dígale. Pero cuando esté en ausencia de él, guarde silencio. ¿No dice la Biblia que seamos lentos para hablar? ¿Sí dice la Biblia eso? Ah, bueno. Entonces, mire, ahora leamos hasta ahí. Usted seguirá leyendo esa parte y se dará cuenta lo que dice de que de una misma fuente no puede brotar dos clases de agua. Ahora, el hombre a través de sus malos hábitos puede producirse un accidente cardiovascular, cerebrovascular y hasta la muerte. El hombre con sus malos hábitos. Y no es solamente el que come en abundancia arroz o el que come en abundancia cualquier clase de harina. No, es la persona que teniendo malos hábitos, el hermano que yo le digo, que es un ministro, el hermano que yo le digo es delgado, es hasta más delgado que yo, pero tenía una mala costumbre. Y la mala costumbre era ingerir azúcar dulce, que se le convirtió en grasa. A ver, en la vida de nuestros antepasados no hubo límites en lo que pensaban, decían y hacían. Los varones llevados por pasiones, las mujeres por sus emociones, lo que venía a la mano, eso lo decían, eso hablaban los unos de los otros. Lo terminaban haciendo de cualquier manera y desgraciando sus propias vidas. Oiga, y no solamente las vidas de ellos, las de sus generaciones. Piense cuántas personas se hicieron matar a ellos mismos por la lengua. Cuántas personas hicieron matar a sus hijos por la lengua, por el desenfreno de la lengua. Claro. O por el hecho de no poder refrenar el impulso sexual, porque todo desenfreno cae ahí en las orgías. Y se metieron con la que no era, y entonces vino el marido y, claro, en nuestra familia hubo al menos una experiencia como esas. Uno de nuestros familiares, dándoselas de muy coqueto y de muy conquistador, fue y enamoró a una mujer con marido. Y el marido, sin ningún problema, salió y se fue para la casa. Y resulta que no se fue para la casa, se fue a esperarlo afuera, en las sombras de la noche. Esperó todo el tiempo, hasta que en la madrugada este familiar nuestro salió y él lo estaba esperando. Y le pegó unos balazos, lo mató. Porque él se decía, no, es que yo delante de una muchacha bonita yo no me puedo refrenar, yo soy así. Excesos. Entonces, mire lo que dice Primera Carta a los Corintios capítulo 3. El versículo número 16 y 17. Póngale cuidado a lo que dice. Primera Carta a los Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántos saben que somos templo del Señor? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios con cualquiera de esas cosas, aún con la comida que es tan rica, pero no hay ninguna moderación, sino denle y denle. Yo le quiero decir a las personas, porque yo entiendo un poquito de eso, le he pedido al Señor que me enseñe. Quiero hablar de las personas que tienen alguna clase de excesos en cuanto a beber, no licor precisamente, y en cuanto a comer. La situación es esta. Hay personas que dicen, pastor, para usted le queda muy fácil criticar, a la Biblia le queda muy fácil criticar, pero resulta que yo no tengo control, yo no puedo retenerme. Resulta que hemos descubierto por la palabra y en la práctica, nos hemos dado cuenta que las personas que sufrieron experiencias de rechazo en su niñez, se les creó dentro de ellos, óigame, una percepción de abandono, y ese abandono les creó una ansiedad, les creó un vacío. Hay personas que se preocupan y no piensan sino en comer. Hay personas que tienen una necesidad, no han podido solucionar un problema y no piensan sino en comer. Y cuando se dan cuenta,
no pueden parar un crecimiento en el peso. Y hermano, mire, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones científicas. Nosotros, los seres humanos, pasados de peso, somos enfermos. Somos diagnosticados como enfermos, aunque no le duela nada. Hágase los exámenes, todos están bien, pero es un enfermo porque en cualquier momento empieza a colapsar cualquier sistema del cuerpo. Entonces, la Biblia está diciendo, mire, entienda que ese cuerpo no le pertenece, ese cuerpo es de Dios. No puede entrar en excesos, que porque me gusta, o tomar cierta clase de líquidos, o comer cierta clase de cosas. No. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén a eso? Así que yo lo tengo que tratar como dice Dios que lo tengo que tratar. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No me pregunte qué quiere decir la Biblia. Allí está. Estúdielo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa? Santo es. Y mire que Pablo hace una crítica en Filipenses capítulo 3. Filipenses, el capítulo número 3. El versículo número 18 y 19. Dice, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son? Aquellos que no muestran, escuche, que no muestran dominio propio, aquellos que no muestran gobierno personal, autogobierno, autocontrol. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está. Eso es, óigame, eso son las orgías, todo lo que nosotros hacemos sin control, que porque me gusta, que porque. Y tiene que ver con todo, con emociones. El que alega y alega, que porque, no, y es que aquí no me entienden sino así, usted no tiene control. El que trabaja sin límites, el que dice, no, es que tengo que trabajar, pero la Biblia dice que tenés que estar atento a tu hogar. No. Pero la Biblia dice que te debes congregar, tenés que aprender. No. Yo sé lo que me conviene y yo no puedo sino trabajar. Trabajólico. No, sí, así se llama. No crea que no. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Ahí está la palabra. El que se deja dominar de las ganas de hablar, el que se deja dominar de comer y comer, de tomar y tomar. Yo le digo algo que he vivido, y es que cuando yo estaba trabajando en la música, trabajábamos toda la noche, en fin de semana, toda la noche. Yo llegaba a mi casa después de haber ingerido licor y cuando me despertaba tenía mucha sed. Entonces desayunaba y era 3 litros de una marca que no voy a decir, negra ella. Oiga, con hielo, y eso tomaba, no me cansaba. ¿Qué pasó? En un momentico estuve por encima de los 80 kilos, me cansaba por todo. Yo le digo lo que conozco y cuando encuentro que la Biblia me dice, no, Héctor, usted no se pertenece a usted mismo, tiene que tener el control de no hacer lo que le da la gana, porque usted puede ser que tenga autoridad en usted mismo para hacer lo que quiera con su cuerpo, pero resulta que el cuerpo no es suyo. Todas las cosas me son lícitas, listo, está bien, pero no todas las cosas te convienen. Entonces dice el versículo 19 y 20, vaya hacia allá. 19 y 20, eso se lo dije ahora. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? Son de Dios. Entonces, creo que no solamente es confesar. A ver, yo quiero hacer algo que yo no hago sino lo que el Señor me dice que debo de hacer. Vamos a confesar todo lo que tenga que ver con la palabra orgías, el desenfreno, el libertinaje, ¿sí? Esas dos cosas, desenfreno y libertinaje. Pero entonces vamos a orar para que nosotros inmediatamente, hoy mismo, quedemos libres de esa herencia, de esa información genética. Que si mi papá se sentaba, bueno, mi papá no, era bien moderado, pero que si mi papá o mi mamá se sentaba con un plato súper gigante y comía, Dios mío, que nosotros ya no tengamos esa esclavitud, esa atadura, que si tomaba y tomaba y tomaba. Escuche que esto tiene que ver con orgía, que si se sentaba en un televisor a jugar y a jugar, que si se sentaba, bueno, ellos no tuvieron esa posibilidad, pero que si alguno de nosotros se sienta al frente de una red social y mire, y son la 1, 2 de la mañana y mire, de eso se trata la orgía. Yo creo que usted lo entendió, ¿cierto? No necesito explicarle más. Todo desenfreno, todo descontrol, todo exceso, todo libertinaje tiene que ver con la palabra orgía. Y creo, hermano, que el mundo nos encierra, nos rodea y casi que nos presiona para caer en algo de eso. Con el trabajo. El que no es moderado en algo está en una orgía.